Hola, espero que seas muy bienvenida a la clase que voy a hacer de esta manta preciosa, gigante, exquisita que tejió en el invierno mi hija Lulu. Te quiero contar que grabamos esta clase pensando en las personas que todavía no saben tejer o que tejen muy poquito, porque este punto que vamos a hacer se ven unos cuadraditos ahí, pero simplemente es punto jersey por el derecho y por el revés, ¿sí? Yo te voy a enseñar en esta clase cómo tejer, cómo urdir, cómo tejer punto derecho, cómo tejer punto revés y también cómo cerrar y cómo fuimos tejiendo esto poquito a poco. Te quiero comentar también qué materiales vas a necesitar. Lo primero de lo que tenemos que hablar es el material que vamos a tejer, ¿cierto? La Lulu eligió wool, que es 100% lana, y decidió mezclar dos ovillos, ¿sí? Para que quedara más gordita y no demorarse tanto tejiendo. Entonces tú podrías tomar un hilado como este que tiene 160 metros en 100 gramos y tomar dos hebras, por ejemplo. Si a ti te gusta este tipo de hilado más finito, podría ser wool, podría ser también colors y lo podrías reemplazar o poner una hebra cada uno. Esto es acrílico. Podría ser también king. Aquí tengo king, que también es un acrílico de muy buena calidad, así que también lo podrías tejer con king. Dos hebras también, dos hebras de king o dos de colors o dos de wool, pero también tú podrías decidir hacerlo con una hebra de algo más gordito. Acá tengo queen, que también es acrílico, y queen tiene 100 metros en 100 gramos. Y acá tengo worm, que es 100% lana, y tiene también, mira, 84 metros en 100 gramos, entonces se parecen bastante. Tú puedes tejer con el hilado que tú quieras. Tú podrías mezclar una hebra de algodón con una hebra de lana, o una de lana con una de acrílico, o tejer dos de acrílico, lo que tú quieras, ¿sí? Lo importante es que esa mezcla la continúes durante toda la manta. Si tú tienes restos de lanas y de hilados varios, también las puedes mezclar y hacer esta manta rayada. Yo creo que quedaría realmente preciosa. Si tú quieres mezclar dos colores al mismo tiempo, yo te recomendaría hacer algo como esto. Mezclar, por ejemplo, dos fucsias, o dos amarillos, o dos azules que más o menos estén cercanos y se parezcan, y ahí va a quedar un jaspeado precioso. Si yo mezclo dos lanas que no se parecen tanto, por ejemplo, azul y amarillo, el contraste siento yo que va a ser mucho. Entonces yo trataría de mezclar dos lanas que se parezcan un poquito, y así el ojo hace la mezcla en tu mente y tú logras ver otro color. Por ejemplo, si yo mezclara ese azul con ese verde, seguramente veríamos un verde azulado, una cosa así como un turquesa. Ahora te voy a contar qué herramientas necesitas para tejer esta manta. Acerca de las herramientas, la verdad es que es muy fácil. Lo primero son unos palillos redondos para que el tejido pese menos, con un cable largo, un cable yo te diría de 100 centímetros, 120, 150, un cable suficientemente largo para que te quepa toda la manta. Yo estoy ocupando 8 milímetros porque es lo adecuado, el grosor adecuado para esto que te mostré. Si tú quieres hacer la manta más gordita y, por ejemplo, tejerlo con 10 milímetros o con 15 milímetros, también puede ser. Voy a necesitar también, que encuentro súper útil, un crochet de un número parecido. Yo encontré uno del 7 y los palillos son del 8, así que se parecen, no tiene para qué ser idéntico, pero sí que sea parecido porque te voy a mostrar en qué lo vamos a usar. Por supuesto que una tijerita, siempre está, es útil tener una cerca, nunca está de más. Tengo acá mis marcadores, yo no los ocupo tanto, pero ahí te voy a mostrar que la Lulu sí. Y una wincha de medir porque vamos a hacer una muestra y vamos a medir para enseñarte a calcular los puntos y que la manta te quede del tamaño que tú quieres. De todo esto que te mostré, lo más importante son los palillos. Antes de ponernos a tejer, te quiero comentar que la Lulu se ha demorado mucho en tejer esta manta, ¿sí? Esta manta es muy grande, tiene casi 2 metros por ya 1 metro la Lulu lleva tejido. Y lleva, yo te diría, no solo semanas, meses. La empezó el año pasado. Y ahora yo la tomé para hacer este video y porque ya quiero terminarla y poder usarla. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces partimos súper ilusionados y pensamos que en 2 días vamos a tener todo esto, y cuando queremos hacer una manta
2 días no son suficientes. Así es que no solamente ármate de paciencia, sino que disfruta el proceso. Pon tu serie favorita, tu podcast, llama a tu mamá, a esa amiga a la que no ves hace mucho rato, y cuando ya hayas entendido cómo se hace esto y tengas la muestra, calculado los puntos y todo, vas a poder simplemente disfrutar el tejido, que es lo que yo más hago. Tratar de desconectar, conectarme conmigo misma y simplemente tejer. Así es que nada, espero que súper disfrutes esta clase. Lo primero que vamos a hacer es urdir, y entonces puede ser que tú ya sepas hacerlo o puede ser que es la primera vez que lo haces. Yo te voy a enseñar mi manera favorita. Solo vamos a necesitar los palillos 8 milímetros y el hilado que hayas elegido. Entonces, hay muchas maneras de urdir, pero a mí la que más me gusta, la que encuentro más fácil, es esta en la que hacemos un lacito, así, un nudito corredizo, lo ponemos en uno de los palillos y este va a ser nuestro primer punto. Entonces, lo que yo hago es que dejo ese punto, introduzco el palillo que está en la derecha en el lacito, rodeo con una hebra ese palillo y luego saco ese punto, lo giro y lo pongo en el palillo de la izquierda. Lo voy a hacer otra vez. Introduzco el palillo derecho en el lacito, ¿sí? Rodeo con la lana el palillo y luego saco esa lana y esto ya se convierte en un punto. Lo tuerzo y lo paso al de la izquierda y así voy creando un punto tras otro. Doy vuelta a la lanita, lo tuerzo, lo paso al de la izquierda. Meto el palillo de la derecha en el punto, ¿cierto? Le doy la vuelta, saco ese punto y lo meto de vuelta en el de la izquierda. Es importante ver cómo es que paso la lana. Mira, yo la pongo en el dedito meñique, ¿sí? La enrollo ahí y de ahí simplemente doy vuelta y me queda entre medio de estos dos dedos. Y así con el índice yo la puedo manejar. Entonces, introduzco el palillo de la derecha, doy la vuelta con la lana, que la tengo aquí, ¿cierto? Como te mostré recién, agarrada. Paso esa lanita por ahí y ahí se crea el otro punto. Urdir no es súper fácil, ¿ya? Y muchas veces nos pasa que urdimos y después tejemos una prenda y después se nos olvida cómo volver a hacerlo. Entonces es súper importante volver a revisar el video, ¿sí? Yo solamente necesito que urdamos unos poquitos puntos porque quiero que practiquemos el punto derecho. Urdí 12 puntos para que podamos practicar. El punto derecho va siempre desde donde tú estás hacia afuera. Y entonces vamos a meter el palillo, igual como hicimos recién, por el primer punto. Vamos a rodear con la lanita el palillo y lo dejamos entonces en el palillo de la derecha. Ahora no lo vamos a devolver. Y ahí tejemos el primer punto. Segundo punto lo vamos a hacer igual. Introducimos el palillo, rodeamos con esa hebra y lo sacamos. Volvemos a introducir el palillo, lo rodeamos y lo sacamos. Al sacarlo, tú vas a sentir que el punto que estaba en el palillo se cae, pero no te preocupes porque lo tienes bien asegurado. Ya está en el palillo de la derecha. Vamos a hacer esto en toda la corrida. Es un movimiento súper mecánico que al principio no tiene nervios, pero la verdad es que no es difícil de hacer. Solamente introducimos en el punto, rodeamos con la lana. Quiero decirte que cuando uno rodea, hace como un chuc aquí. Y cuando ya está listo ahí encajado, ahí lo sacamos. Entonces le damos la vuelta, suena así, y lo sacamos. Y así hacemos hasta el final de la corrida. El punto derecho es el punto más conocido, más común, más típico, ¿sí? Si quieres, lo puedes seguir practicando, pero yo ahora te tengo que enseñar el punto revés para que esto nos quede punto jersey. Punto jersey es el punto que comúnmente vemos. Se teje una corrida por el derecho y una por el revés y se va repitiendo esta acción. Una corrida por el derecho, una corrida por el revés, una corrida por el derecho y una por el revés. Entonces ahora nos toca al revés. ¿Cómo sabemos que nos toca al revés? Porque vamos a ver cómo esos gusanitos hay, ¿sí? Así como el derecho lo tomábamos desde donde tú estás hacia afuera, este lo vamos a tomar al revés, el punto. Lo vamos a tomar desde allá hacia acá y vamos a rodear el palillo con la hebra
hacia ti, ¿sí? Entonces lo tomamos desde afuera hacia adentro y luego rodeamos y hace chuc, igual, de la misma manera, y lo sacamos. Es lo mismo, pero es hacia el otro lado. Entonces, introducimos el palillo desde afuera hacia adentro, ¿sí? Rodeamos, hace así, se encaja y lo sacamos. Introducimos el palillo, lo rodeamos con la hebra y luego lo sacamos. Si tú sientes que te queda muy apretado, es normal, al principio queda un poquito apretado. Siempre puedes cambiar a un palillo más gordito. Si por el contrario sientes que está muy suelto, eso también es normal, porque ir adecuando la tensión requiere práctica, ¿sí? Entonces, voy de nuevo, desde afuera hacia adentro, rodeamos, sacamos, ¿sí? Vamos a hacer esto durante toda la corrida. La corrida siguiente, mira, la corrida siguiente va a ser punto derecho. ¿Cómo sé yo que es punto derecho? Porque se ven esas como espiguitas, esas como ves, se ven ahí, ¿sí? Y entonces por eso sé que es punto derecho. Entonces volvemos a practicar lo que hicimos anteriormente. Esta vez vamos desde donde yo estoy hacia afuera, ¿sí? Y entonces introducimos el palillo y lo rodeamos con la lana de esta manera. ¿Por qué? Tú te estarás preguntando, ¿por qué la Handy hace esto? Porque vamos a hacer un cuadrito sobre punto jersey. Porque puede ser que esta clase la esté viendo alguien que no sabe tejer. Si tú sabes tejer y sabes hacer punto jersey, no es necesario que hagas este cuadrito. Pero a mí me gustaría enseñarle a las personas que nunca lo han hecho. Hay mucha gente que me pregunta, Handy, pero no sé tejer, ¿cómo lo hago? Y la verdad es que no es difícil, pero hay que tener paciencia al principio, ¿sí? La corrida siguiente, vemos los gusanitos y sabemos que es del revés. Como es del revés, tomamos los puntos desde afuera hacia adentro, ¿te acuerdas? Y lo rodeamos. La mayoría de la gente prefiere hacer punto derecho y el punto revés les cuesta un poquito más. Pero aunque tú no lo creas, yo he conocido personas que prefieren el punto revés. Así es que da lo mismo si prefieres uno o el otro, no te sientas solita en esto, porque depende de la persona cuál es el punto que le gusta más. Lo importante es que aprendamos a hacer los dos para poder hacer la manta que te quiero enseñar. Yo voy a seguir un poquito más para poder mostrarte cómo se ve y que puedas comparar con tu propio tejido. Ya avancé un poquito más y quiero mostrarte cómo se ve el punto jersey. Por el derecho se ve así y ahí tú puedes ver las espigas. Por el revés se ven estos como gusanitos, ¿sí? Y entonces esta es la manera más fácil de saber qué es lo que te toca tejer. Te quiero mostrar ahora qué pasa si se te cae un punto. Imagínate que tú vas tejiendo acá, súper feliz, concentrada, disfrutando tu tejido. Y de repente pasa algo y ¡pa! Se cae. Si se cae y tú lo tiras, se empieza a destejer. ¿Te fijas? Se desteje, se desteje, se desteje. Y es aquí cuando las personas entran en pánico. Y si tienen una tejedora cerca, dicen, mamá, o abuelita, o hermana, o amiga, por favor ayúdame. Yo te voy a enseñar a solucionar este problema. Lo que vas a necesitar es un crochet de un número parecido. Mis palillos son 8 y el crochet que encontré es número 7. Está perfecto. Voy a meter el crochet en el último punto que yo puedo reconocer y de ahí voy a ir pasando las hebras de esta manera. No es difícil, queda perfecto y yo siento que el crochet siempre es muy complementario con los palillos porque nos ayuda sobre todo cuando se nos caen los puntos. Mira, yo tomo una hebra y la paso por ahí, ¿sí? Lo voy a hacer de nuevo. Imagínate que estoy de nuevo acá. Pongo el crochet en ese punto que está ahí y de ahí voy ordenadamente tomando cada hebra y la voy tejiendo hacia arriba. 1, 2 y 3. Luego lo paso al palillo que tengo a mi izquierda y mira, si tú te fijas no se ve nada, no se nota que ahí se cayó un punto. Este es el mejor consejo que te puedo dar, tener siempre un crochet cerca. Ahora quiero enseñarte a cerrar la muestra. Hay muchas maneras de cerrar, ¿sí? Y entonces, una, por ejemplo, podría ser tejer 2 puntos juntos, los primeros 2, y este punto que queda en el palillo lo devuelves al palillo izquierdo.
vuelves a tejer 2 puntos juntos y este punto que sacas y que queda en el derecho lo devuelves al palillo izquierdo. Tejes nuevamente los 2 puntos y este punto que queda ahí lo devuelves y lo vas pasando así sucesivamente y así va quedando cerrado. Creo que esta manera es una manera muy fácil. Pero si tú eres fan del crochet, tú también podrías cerrarlo con un crochet. Y entonces tú podrías ir tejiendo cada punto y pasándolo por el de abajo. Entonces tejes el punto y luego lo pasas. Tejes el punto y luego lo pasas. Tejes el punto y luego lo pasas. Si tú te fijas, no queda igual, ¿sí? Ahí hice lo de tejer los 2 puntos juntos y acá hice lo del crochet. No queda igual, pero las dos maneras funcionan muy bien. A mí me gusta explicar esto del crochet porque la mayoría de las personas sabe tejer a crochet. Cada vez que tú conozcas a una persona que sabe tejer a palillos, hay 2 más que saben tejer a crochet. Es así de impactante. Entonces me gusta enseñarlo con crochet, pero la que no sabe, no pasa nada, lo puede hacer con palillos también. Una vez que ya cerré, lo que hago simplemente es cortar esa hebra y el último punto, pasar la hebra por ahí y ahí lo cerramos. Y aquí tenemos nuestra primera muestra tejida cuando aprendimos a hacer el punto jersey. Para aprender a tejer, tú puedes aprender con cualquier hilado y cualquier grosor, que es lo que hicimos acá. Pero cuando hablamos de la muestra, necesitamos utilizar el hilado que estamos pensando en hacer nuestro proyecto final. ¿Por qué? Porque así vamos a poder ver no solamente el color y cómo quedan los puntos, sino también si es que la textura nos gusta, si es que quedó como nos imaginábamos. Porque es ahora el minuto para decir, ¿sabes qué? Necesito un palillo más gordito porque me está quedando muy apretado. O al revés, la quiero más tupida para que quede más calentita. Entonces te invito a buscar el hilado con el que vas a tejer. Yo voy a buscar los mismos materiales que la Lulú tejió su manta y con esto voy a hacer la muestra. La Lulú eligió para su manta wool, que es un hilado 100% lana, y lo quiso poner doble. Entonces tomó una hebra de cada madeja y lo tejió con palillos del 8. ¿Por qué eligió este hilado? Porque era un día de invierno, llovía, hacía frío, se le ocurrió hacer la manta y era lo que yo tenía a mano. Yo tenía muchas madejas de este mismo color rosado y le dije, Lulú, ¿te gusta? Le gustó y entonces empezó con esto. Después me faltó y fui a la tienda a comprar más, porque efectivamente, si tú quieres una manta muy grande, vas a necesitar muchos más ovillos y yo no tenía tantos. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque mucha gente me dice, Handy, ¿a ti te gusta tejer con 2 hebras? Y la verdad sí, me gusta cuando sobre todo mezclamos 2 colores, pero en este caso lo hicimos con el mismo exacto color y 2 hebras de este color. Tú puedes, como ya sabes, elegir un material que sea más gordito y tejer solo una hebra, o materiales más finitos y poner más hebras de cada uno. Vas sacando simplemente una hebra de cada madeja. Creo que este proyecto también es ideal para ocupar todos los conchitos que van quedando. Entonces tú podrías hacer, por ejemplo, tu manta rayada. Eso también puede quedar muy bien. Tengo aquí mis 2 hebras y mis palillos y lo que vamos a hacer es que vamos a urdir 18 puntos. Yo voy a urdir tal como te enseñé antes, pero si tú sabes otra manera o te gustaría hacerlo de otra manera, también puedes hacerlo. No es necesario urdir de la misma manera en la que lo hice yo. Lo que sí es necesario es que sean 18 puntos o múltiplo de 6. ¿Qué significa múltiplo de 6? Tú te vas a la tabla del 6 y dices 6, 12, 18, 24 y así sucesivamente. ¿Por qué necesitamos que sea múltiplo de 6? 30, 36 y así. Porque los cuadritos que vamos a hacer en la manta son de 6 puntos. Y entonces si queremos que los cuadritos queden completos, necesitamos que sea múltiplo de 6. Y así hacemos un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos. Y así sucesivamente. Con el grosor con el que yo estoy tejiendo, esa cantidad de puntos queda perfecto. Tengo aquí urdidos mis 18 puntos, pero te quiero mostrar algo. Mira. Los cuadraditos de la manta son así. 6 puntos que están tejidos en jersey por el revés, 6 puntos que están tejidos en jersey por el derecho, 6 puntos por el revés, 6 puntos por el derecho. Los puntos son 6, las corridas son 8 para que nos quede cuadradito.
un punto de punto jersey es como un ladrillito, no es un cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, el múltiplo va a ser de 6, pero las corridas tienen que ser múltiplo de 8. Lo de las corridas no es difícil porque uno lo va viendo según cómo va avanzando, si la quiere más grande la manta o no. Pero urdir uno tiene que hacerlo desde un principio. Por eso que urdimos 18 y entonces nos van a entrar 3 cuadraditos. Lo que yo voy a hacer es que voy a tejer los primeros 3 de derecho, los primeros 6 de derecho, los siguientes 6 puntos revés y los últimos puntos derecho, para ir formando desde la primera corrida estos cuadraditos. Ahora te lo muestro. Vamos a tejer entonces los primeros 6 en punto derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los 6 que vienen los vamos a tejer en punto revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los últimos 6 los vamos a hacer en punto derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Tenemos 6 derechos, 6 revés, 6 derechos. Ya. Lo que viene ahora es súper importante, porque yo voy a dar vuelta al tejido y tengo que fijarme qué es lo que veo. Veo gusanitos, entonces tejo al principio revés, los 6 primeros revés. Veo espiguitas, tejo derecho. Veo gusanitos, tejo revés. ¿Sí? Entonces, muy concentradamente voy a tejer 6 revés, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vienen los 6 de derecho. 1, 2, 3. Te quiero contar que al principio uno va contando siempre, pero después el tejido te habla. Mis alumnas se ríen cuando yo digo el tejido te habla. Tú lo vas a ver y tú vas a saber qué punto toca. Solo que al principio uno está como nerviosita y por eso también es súper bueno tejer la muestra, porque al tejer la muestra, después cuando tejemos la prenda o el proyecto final, estamos mucho más relajadas porque ya sabemos cómo va a quedar. Ya aprendimos en un pedacito más chiquitito. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo, cierto? Entonces voy a volver a tejer 6, 6, 6, pero ahora parto con derecho. Veo las espiguitas, de ahí vienen los gusanitos, de ahí vienen las espiguitas otra vez. Voy a avanzar un poquito más y te lo muestro. Ya tengo listas mis primeras 8 corridas. ¿Cómo cuento que hay 8 corridas? Te quiero mostrar. Cada espiguita va a ser un punto. Entonces tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y contamos el punto que está en los palillos. Ese punto ya está tejido. Esa es nuestra número 8, ¿sí? Una idea es que puedes ir poniendo marcadores y entonces así vas marcando, por ejemplo, todas las corridas del derecho y eso podría funcionar. O hay personas que tienen un cuentavueltas. Yo la verdad es que cuento las espiguitas y las espiguitas no mienten. Y ya tengo 8. Entonces, cuando ya tengo 8, la corrida siguiente tengo que hacer al revés de lo que veo. Eso quiere decir que si aquí veo las espiguitas del derecho, tengo que tejer 6 revés. Esta es la corrida que tengo que estar concentrada, porque tengo que tejer al revés de lo que veo. Entonces tengo 3, aquí 4, 5 y 6. Luego veo los puntos revés, ¿cierto? Veo esos gusanitos. Y entonces veo los gusanitos y sé que tengo que tejer lo contrario, o sea, punto derecho. 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último veo de nuevo las espiguitas del derecho y entonces tejo 6 puntos revés. 2, 3, 4, 5 y el último 6. Doy vuelta a mi tejido a la corrida siguiente y ahora le tengo que hacer caso justo a lo que veo. Acá, si yo estiro un poquito, veo las espiguitas del derecho.
acá veo los gusanitos del revés y vuelvo a ver las espiguitas del derecho. Y entonces, como ya tejí una corrida, tengo que tejer 7 corridas más. Tengo nuevamente 8 corridas más. ¿Las contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la que está ahí. Y entonces vuelvo a cambiar. Veo los gusanitos del revés, tejo derecho, acá tejo revés, acá tejo derecho. Si tú te fijas, a medida que vas avanzando, es mucho más fácil porque los cuadritos te van indicando cuándo cambiar y cuántos puntos hacer. Voy a tejer entonces ahora mis 6 puntos derechos. Ya no es necesario que los cuente porque ya los puedo ver, ¿cierto? Te voy a mostrar. Por ejemplo, ahí. Yo ya sé que ahí tengo los puntos que necesito porque el cuadrito ya se acabó. Y empieza el otro cuadrito. El otro cuadrito que veo derecho, entonces tengo que hacer punto revés. La corrida en la que cambiamos de cuadrito es donde tenemos que poner mucha atención y hacerla muy concentrada. Las corridas que siguen, las otras 7, son muy fáciles. Pero esta primera es la que hay que mirar. Si me paso, van a quedar como rectangulitos hacia arriba. Si lo hago antes, van a quedar rectangulitos hacia el lado. Para que me queden cuadraditos, la proporción que hicimos esta manta es 6 puntos, 8 corridas. Voy a avanzar un poquito más y te muestro cómo se ve. Tengo listo ya mi cuadradito. Tengo 3 cuadraditos de base, 3 hacia arriba. Mira qué lindo se ve. ¿Para qué hacemos la muestra? Para ver que la tensión nos gusta, que esto no está ni muy suelto ni muy apretado, para chequear que los colores nos gustan, para ver si el material del palillo era el adecuado. A mí me gusta tejer con madera, pero a mucha gente le gusta tejer con metal o con plástico, ¿sí? Si esta muestra nos gustó, entonces estamos listas para medirla y poder calcular el tamaño de nuestra manta. Para eso te aconsejo que tengas cerca una wincha de medir, un lápiz y un cuadernito para anotar. Yo voy a ir a buscar el mío. Tengo aquí mi cuaderno de tejido. Y entonces, como es un proyecto nuevo, voy a anotar acá proyecto, me toca ahora el proyecto número 5 y vamos a poner esta manta. Esta manta que ahora que estoy grabando todavía no tiene nombre. Es la manta que hizo la Lulú, pero no le vamos a poner Lulú, ¿cierto? La Lulú dice que podríamos ponerle manta geométrica. Tal vez le dejamos ese nombre. Geométrica. La manta geométrica. Entonces, aquí podemos anotar qué material ocupamos. En mi caso ocupé wool. La marca es revés derecho. Tengo acá que el color se llama palo rosa. No sé todavía cuál va a ser la cantidad. El grosor, este hilado tiene 160 metros por 100 gramos. Súper importante dejar eso anotado porque después esta muestra te puede servir para otra cosa. ¿Qué palillo ocupé? 8 milímetros. Y después, si tú te fijas, dice muestra de tensión. Yo dejé anotado en mi cuaderno que la muestra de tensión es súper importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a tomar nuestra wincha a medir y vamos a poner los 10 centímetros acá al medio, ¿sí? Si yo mido desde la orilla, esto me puede quedar un poco irregular. Mira, por ejemplo, ese punto me queda un poco grande. Entonces, es mejor hacerlo acá al medio. Si yo lo pongo acá al medio, aquí lo que es difícil es que tengo puntos revés y derechos, ¿cierto? Pero yo sé que acá al medio tengo 6 derechos. Entonces tengo 6 derechos, acá yo cuento 2 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y mira, acá tengo 2 puntos más. Entonces esta muestra es muy fácil, porque en 10 centímetros tengo 10 puntos. Súper fácil. Ahora entiendo por qué a mis hijas les gusta el palillo 8 milímetros. Porque 10 centímetros, 10 puntos, quiere decir que cada punto es más o menos 1 centímetro. Y entonces es muy fácil de calcular. Las corridas se cuentan igual, pero hacia el otro lado, ¿cierto? Y entonces si yo parto más o menos de acá, acá tengo 4 corridas, perdón, acá, desde esta. Tengo 4 corridas, acá tengo 8, 12, 13, 14, 15 corridas. Entonces tengo 10 puntos y 15 corridas en los 10 centímetros. Entonces,
esto salió súper fácil de calcular. Si yo quiero que la manta mida 1 metro, entonces voy a poner 100 puntos. Si yo quiero que la manta mida 1,5 metros, pondré 150 puntos. Si yo quiero una manta gigante de 2 metros, entonces pondré 200 puntos. ¿Se entiende? Si tú cambiaste el grosor, lo que tienes que hacer simplemente es una regla de 3. Tú vas a decir, en 10 centímetros yo tengo, por ejemplo yo, 10 puntos. Y aquí vas a poner cuántos centímetros tú quieres la manta. Supongamos que quieres tú de 150 centímetros. Y aquí pones la X. Entonces, para despejar la X, simplemente multiplicas cruzado los centímetros que tú quieres llegar por los puntos que tiene tu muestra y lo divides por 10. Entonces, en este caso, yo tengo que urdir 150 puntos. ¿Sí? Esto es ideal que lo tengas en mente, porque a lo mejor tú tejiste esta manta con palillos del 10, y a lo mejor te da 8 puntos, o a lo mejor lo tejiste con palillos del 6, y a lo mejor te da, no sé, 12, 13, 14 puntos. Entonces, de esta manera es como vamos a calcular los puntos que vamos a urdir para nuestra manta. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Estoy aquí con la manta de la Lulú. Te quiero contar que ella urdió 192 puntos. Eso quiere decir que su manta tiene 192 centímetros. ¿Cómo calculó ella esa medida? Porque ella quería que fuera del porte del sillón. Ella tiene su sillón favorito y quería poder acostarse en el sillón a ver su serie de Netflix tapada con la manta. Entonces, por eso ella calculó ese número, ¿sí? Tenemos 192 puntos y de ahí, después de urdir, solamente resta tejer. ¿Qué es lo que vamos a tejer? Igual que en la muestra al principio, hacemos 6 derechos, 6 revés, 6 derechos, 6 revés y vamos a ir avanzando, 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 avanzando y mira lo grande y larga que se ve esta manta. La Lulú lleva ya, déjame mirar, cerca de 1 metro tejido. Llevamos cerca de 1 metro y me imagino que la debe querer de 2 metros. Si hizo 192. Entonces, mira, te quiero mostrar también que ella le pone marcadores cuando va cambiando la corrida. Es aquí donde yo tomé el tejido y entonces ya no puse más marcadores porque yo voy contando. Ella prefiere los marcadores y los puso a un lado y al otro, si te fijas. Entonces, debería tener 4, ¿cierto? No solo 3, solo que yo tomé el tejido y no puse el último. Pero ella va marcando así y cuando tiene 4 marcadores sabe que tiene que cambiar porque ya llegó a las 8 corridas. Yo voy a tejer un poquito más y te voy a mostrar cómo se ve esta manta. La idea es que tú tejas la tuya del color que a ti te gusta, el grosor que tú quieres tejer, el material que más te acomode y que disfrutes, sobre todo en invierno, tejiendo esta preciosura. Ahora me gustaría que hiciéramos un recuento de lo aprendido. Aprendimos a hacer punto derecho y punto revés. Aprendimos a hacer este punto geométrico con estos cuadraditos preciosos, ¿sí? Y después que aprendimos a hacer esto, aprendimos a calcular los puntos desde una muestra, proyectando eso que queremos hacer, que en este caso es una manta. Lo que queda ahora es simplemente disfrutar el tejido. Tejer, tejer, tejer y nada, yo creo que es súper importante decir esto. A mí a veces las personas me escriben para decirme, Handy, es que a mí me gustaría tejer tan parejito como a ti. O ¿por qué tú lo haces tan rápido? Yo la verdad es que no tejo muy rápido, pero sí tejo parejo. Yo te quiero contar que he tejido mucho. No solamente aprendí a tejer muy chiquitita, sino que desde el estallido social y después la pandemia, yo pienso que en la página web tenemos 50 patrones, entonces al menos he tejido 50 suéteres, pero tengo los otros 10 del libro, o sea, son 60, y los del libro varios los tejí en varios colores, igual que los de la página web, entonces a lo mejor habré tejido 70 u 80 suéteres en los últimos, no sé, 4 años. Entonces, 4 o 5 años, claro, 80 suéteres. Entonces, lo que te quiero decir es que esto es solo práctica. La práctica hace al maestro. Si tú quieres tejer parejito, tienes que practicar, practicar, practicar. Así como alguien que es muy virtuoso tocando piano, es porque practicó muchas horas de piano, o lo mismo pasa con la guitarra o con las matemáticas. Esto es igual. Así que si te gusta tejer, disfruta tu proceso y espero que tu manta quede soñada.
Y lo último, mándame fotos de tu manta, porque yo soy una profesora súper orgullosa de todos los logros de mis alumnas. Así que si ya empezaste a tejerla, mándame fotos tejiéndola y así yo la puedo compartir en mis redes sociales.